Hoy día ha sido un día realmente de victoria. Hemos tenido un Te Deum como nunca lo habíamos tenido en muchos años. Fue tal la cantidad de gente que llegó que los administradores del teatro municipal tuvieron que dejar a la gente afuera, cerrar las puertas. Y lo más increíble, no solamente increíble para nosotros, porque ya es una bendición, el hecho es que nuestras autoridades regionales y comunales pudieron darse cuenta del tremendo impacto que pueda tener la iglesia. Yo estoy pensando que algo nuevo Dios va a traer a la iglesia, pero no solamente para que nosotros lo disfrutemos, sino porque hay un mundo sufriente, hay un mundo necesitado que necesita la presencia visible de la iglesia en los lugares donde hay necesidad. Todos podemos hacer una diferencia en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, con los amigos con los que compartimos. Siempre habrá una palabra que pueda hacer la diferencia en la vida de las personas. El que enseña en un colegio debe cumplir esa misión redentora. El que trabaja en una empresa debe ser tan eficiente en su trabajo, porque su trabajo también es una predicación para otros. El que fabrica alimentos debe hacerlo con los mejores elementos, porque los alimentos también hablan y predican. Es decir, todos nosotros podemos hacer gala de excelencia. Todos nosotros podemos servir a Dios en nuestro metro cuadrado. Allí podemos hacer la diferencia dando testimonio de Jesucristo. Cuando usted habla de Jesucristo y usted dice que Jesucristo es su Señor, usted está asumiendo una tremenda responsabilidad. Porque la gente no va a esperar ni espera que un cristiano que confiesa a Jesucristo se comporte de una manera distinta de Jesucristo. Y es por eso que hay muchos creyentes que son agentes secretos. Nadie sabe que son cristianos, pasan desapercibidos. Parece que andan en misión ultra secreta, son agentes 000, son cero aporte. Porque a nadie le hablan, a nadie le dan testimonio, nadie ora por nadie. Amados hermanos, estamos llegando a una posición crítica, a una posición donde Dios está pidiéndonos que actuemos, está rogándonos que actuemos. El siguiente paso será ejercer presión. Y vamos a sentir la presión y vamos a sentir la insistencia de Dios tan fuerte que vamos a tener que hablar. Ya Dios no quiere cristianos término medio. Yo no sé si a usted le gusta la carne así, pero a Dios no le gustan los cristianos término medio. Los tibios, no, ya no hay lugar para eso. Necesitamos comprometernos con Dios y asumir que Dios es un Dios serio, que no es un Dios que podamos dejar, votar y tomar cuando queremos. Fíjese que es increíble, pero hoy día conversaba con el intendente y me decía, hoy día en la mañana, conversaba con mi esposa antes de venir al Te Deum y conversamos de este pasaje que usted citó en la Escritura, y a mí me sorprendió, porque sabemos que tiene una formación cristiana, pero me decía, Dios me dio un rema para mi vida, y me hizo saber que las batallas que yo estoy librando, no las debo librar con mis fuerzas, con mi experiencia política o gerencial. Las armas que Dios me ha dado son poderosas en Dios, para destruir argumentos, razonamientos y destruir los argumentos de los enemigos. Esas armas las que somos las que tenemos nosotros. Así que no podemos vivir la vida cristiana luchando con nuestras propias fuerzas porque es posible. Y es así que siempre seremos derrotados. Así que yo le agradezco a los hermanos que se repitieron, fueron en la mañana y vinieron ahora. Y a los que no fueron en la mañana y no vinieron ahora, bueno, les perdonamos, les perdonamos. Estamos aquí no para juzgar, sino para
perdonarles. Ok, en este mes estamos hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y créame, esta semana fue muy difícil, muy difícil. El día martes o el día miércoles, la mañana temprano, me anuncian de que había muerto el pastor Ernesto Letelier, un pastor que era conocido aquí en la ciudad, que en algunas ocasiones vino aquí a la iglesia con su esposa a hacer trabajo de kinesiología. Hace unos años atrás, unos 4 años atrás, falleció su esposa Ivonne y ahora falleció en esta semana. Alguien mandó una carta ahí al Tedeum, al Teatro Municipal para el Tedeum y la mandó con otra fecha para el día 15 de septiembre. Y nosotros teníamos todo preparado para el día 9. Pero Dios, yo creo que Dios es un Dios que nos hace meter en algunas dificultades con el propósito de decirnos a nosotros que Él está en control de las cosas. Que no podemos hacer las cosas a nuestra manera ni con nuestras fuerzas. Y que cuando surgen las dificultades, lo primero que queremos hacer es recurrir a nuestros argumentos, a nuestra experiencia, a nuestros contactos. Pero en esta ocasión Dios mostró una vez más su poder y puso una persona allí y en menos de media hora dijo, no, el teatro municipal está prestado para la iglesia y el Tedeum se hace sí o sí. Y hoy día, hermano, yo creo que el diablo quería poner impedimento, pero usted sabe que afuera había más de 100 personas que quedaron afuera, que no pudieron entrar, porque el teatro estaba totalmente lleno. Y yo creo que los cánticos, hermano, había una presencia de Dios. ¿Cuántos fueron los que están aquí que fueron? A ver. Había una presencia de Dios. En realidad que yo le decía a mi esposa, me dan ganas de repente de dejar el bosquejo al lado y ponerme a predicar, pero uno tiene que conservar un protocolo y no salirse de marco. Pero es una de las experiencias hermosas que hemos vivido en estos días. Pero nos aprontamos porque el día 27 de octubre, hermano, el 27 de octubre, nosotros vamos a estar en Pras con Mata y vamos a marchar y vamos a llenar el lugar de la explanada del estadio, porque allí vamos a poner stand, todos los ministerios que funcionan aquí en esta ciudad, ministerios que trabajan con los adultos mayores, que trabajan en los hospitales, que trabajan en los colegios, que trabajan en capellanía, todos van a estar allí, grupos de migración también van a estar allí, y vamos a tener también stand de comida, donde se va a producir comida de diferentes nacionalidades, pero vamos a tener un tiempo de fiesta espiritual extraordinario. Nosotros estamos pensando reunir 4.000 personas allí en ese lugar. Yo no sé si a usted le parece que es mucho, pero yo creo que estamos entrando en una etapa donde Dios está acelerando. Aleluya, está acelerando. Estamos demasiado quietos, entonces Él está acelerando. Y no solamente nos está acelerando a nosotros como iglesia, sino que nos está poniendo un sentido de urgencia, que las cosas hay que hacerlas hoy. Hoy es el tiempo, hoy es el kairos de Dios. Esta es nuestra oportunidad. Si hay crisis en el mundo, no nos encojamos de hombro. Empecemos a pensar que también es nuestra responsabilidad. Así que el Espíritu Santo unja nuestras vidas y ponga una unción de valentía, de poder, de osadía, que no nos quedemos solamente en los amagues y en las explicaciones, sino que seamos decisivos. Ok, yo quiero compartir en esta tarde ya una historia, y me van a perdonar si a lo mejor puedo ser breve, aunque esa no es una de mis virtudes. Pero mi hermano, yo tengo un hermano Misael, me decía, él tiene la virtud de ser breve. Pero hay una diferencia entre ser breve y ser lacónico. Yo en realidad prefiero ser un poco extenso y explicar. Hay una historia en el capítulo 27 del libro de los sellos. En el libro de los sellos, y quiero narrar la historia previa de todo este acontecer.
A mí me gusta mucho lo que dice uno de un historiador cristiano cubano llamado Justo González. Y acuérdense, Justo González es un historiador cristiano que dice, y a mí me gustó esta frase: toda historia tiene su propia historia. ¿Ah? Cuando alguien le cuenta algo a usted, debe saber que eso que le contaron tiene un trasfondo, una historia que a lo mejor no se ha dicho. Pero todo tiene, dado la ley de causa y efecto. Lo que a veces vemos son los efectos, pero a veces tenemos que buscar las causas. Y cada causa tiene también sus propias causas. Pablo ha estado predicando. Usted sabe que los mayores enemigos de Jesús y del apóstol Pablo no eran políticos. No eran políticos, eran los religiosos. Y en realidad, la religión tiene dos extremos de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos como cristianos, porque también somos vulnerables, permeables a estas inclinaciones. Una de ellas es el legalismo. Los religiosos tienden a ser legalistas. El Dios de los legalistas es un Dios enojado, con ceño fruncido. Es un Dios que anda buscando gente a quien castigar. No comas, no tomes, no hagas. Esas son las expresiones más comunes. Ellos creen ser más justos que el mismo Dios. Y entonces, basado en este presupuesto de que ellos son mejores que Dios, que ellos son la representación viva de lo que es correcto y de lo que es santo, le imponen a otros esta vestidura de legalismo. Y cuando las personas no cuadran, no se alinean en base a ese diseño, los desechan o los persiguen. Cuando Jesús viene y se presenta como el Salvador del mundo, eso era romper los paradigmas. Cuando Él dice, yo soy el Verbo hecho carne, eso era un puntapié a la razón religiosa de los fariseos, de los saduceos. Hermanos, todos tenemos algo de legalistas. Todos tenemos algo de legalismo. Algunos palmotean muy fuerte y algunos dicen, no me gusta cómo palmotean tan fuerte. Otros cantan muy fuerte, ay, cómo me molesta. Deberíamos ser mucho más sencillos, menos ruidoso. A algunos les molesta al hermano Sergio porque sale a bailar allí. Y algunos dicen, este hermano no bailará en su casa, que viene a bailar aquí. Nos molesta todo lo novedoso, todo lo que sale de nuestro esquema, de nuestra cosmovisión. Resulta molesto. Los legalistas son así. Te cuadra. Yo fui víctima de hermanos legalistas. Cuando llegamos a una iglesia en Lo Valledor, había un hermano que está en la presencia del Señor, así que lo puedo mencionar, se llama Romualdo Moreno. Él era jefe de coro y él tocaba un banjo ya totalmente desastrado del año ñauca, en realidad. Todo era de metal y estaba todo oxidado, pero él tocaba y él era el que dirigía. Y entonces yo llegué con mi guitarra, porque yo era el hijo del pastor, entonces yo me fui a meter ahí como Pedro por su casa y el hermano me paró, me dice, no, perdone, aquí hay reglas. Aquí hay normativas, así que usted no puede tocar hasta que yo le diga que puede hacerlo y tiene que asistir a todos los cultos durante 3 meses y tiene que vestir ropas adecuadas, porque en ese tiempo se usaban los pantalones plata de elefante, entonces no cuadraba. Hoy día usan los pantalones pitillo y nadie dice nada. Hay algunos que se andan estrangulando por los pies y nadie dice nada. Yo usaba pata de elefante y no me admitieron. Y me decía, usted tiene que tocar, no tiene que hacer punteo, no tiene que hacer nada. Usted toque nomás. Como yo digo, usted debe tocar. A mí me molestaba. Me molestaba ese
ese espíritu legalista que se lo imponían a todos. Pues bien, yo me tuve que cambiar los pantalones, ponerme pantalones que no eran pata de elefante para poder consentir, porque lamentablemente, cuando hay legalistas y son proselitistas por naturaleza, terminan por convencernos a nosotros que lo que era espontaneidad del espíritu, no debes hacerlo. Estos son los famosos bomberos de la iglesia, que cada vez que Dios derrama un fuego, ellos sacan la manguera y hay que echarle agua, hay que apagar estos espíritus porque no son con nosotros. Y lo que queremos nosotros no son bomberos, son pirómanos. Necesitamos pirómanos en la iglesia que le pongan fuego, que le echen benzina al fuego. No que le echen agua, hermano. Por otro lado, dentro de la misma iglesia, conviven los liberales. Aquellos dicen, no hay drama, dale, disfrútalo. El Señor te ha dado ese cuerpo para que lo disfrutes. Están como los epicúreos en el libro de los Hechos. Este cuerpo es malo. Lo que es bueno es el espíritu, es el alma. El cuerpo es malo. Así que dale a este cuerpo, métele vino, métele sexo, métele pornografía, métele todo, porque al final lo que es bueno es el espíritu. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, señor. Nosotros somos una unidad tripartita, si se quiere, o somos de dos partes, no sé, pero somos una unidad. Lo que haga su cuerpo afecta a su espíritu. Y le puedo dar un ejemplo, hermano, de cómo esto pasa. Usted llegue a su casa, toma un martillo, pone un dedo y se pega un martillazo con todas las ganas. Y usted va a sentir un escalofrío que le corre de la cabeza hasta la planta de los pies. Y luego va a sentir un decaimiento, no va a querer comer, no va a querer hacer nada. Somos una unidad. O cuando le llega una mala noticia, le digan, usted está despedido de su trabajo. ¿Cómo se siente el cuerpo? Deprimido. Se va a meter a la pieza. Lo único que quiere es estar solo. Alguien le habla y grita. Es porque somos una unidad. Pues bien, los liberales, los que le dicen, hágalo como quiera, cuando quiera y del modo que quiera. No es así. No ha sido así, ni va a ser así en la iglesia. Y los que están haciendo así tienen sus días contados, porque el Dios a quien servimos es un Dios celoso. Es un Dios que pide y exige que las cosas se hagan a su manera. Dios no cede ni un centímetro en las cosas que Él considera vitales y esenciales. Aunque llore. Hay algunos que derraman lágrimas y gimotean y lloran y lloran y lloran. Es como los niños chicos que le dicen yo quiero comer yogur. No, ya comiste, yo quiero comer yogur, yo quiero comer yogur, yo quiero comer yogur. Y se tiran al suelo, se rasguñan las piernas, se tiran el pelo, se le golpean, hacen cualquier lado. Y le dicen te voy a acusarte con mi mamá, te voy a acusarte con mi abuela, con todo el mundo. Y finalmente usted dice ya, para que no me acusen con mi suegra. Ok, coma. No, Dios no es así. No es así. Ese Dios que usted cree que Dios se conmueve y dice, sí, voy a cambiar mis leyes para darle el gusto a este. Olvídese. Ese no es Dios. Dios tiene una cualidad, un atributo que se llama inmutabilidad. Y no estoy hablando que ser inmutable es como un Moai. Que está sentado, que no mueve ni un músculo de su rostro, nada. No, Dios no es un Moai. Dios es inmutable, significa que sus decretos, sus principios, su verdad, su justicia, su santidad, su integridad no tiene variación. Lo que Dios dijo, lo hará. Y su palabra permanecerá para siempre. Todas las cosas pasarán, mas mi palabra, dice, no pasará. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios inmutable.
a propósito de toda esta explicación que he dado, ahora le cuento esta historia. Porque por legalistas, Pablo está siendo apresado. Esta historia del versículo 7, del versículo 7 en adelante, del capítulo 27, hay toda una trama. ¿Por qué Pablo está en esa situación? Pablo ha estado predicando el Evangelio. Pablo ha estado dando testimonio de la obra poderosa que Dios hizo en él. Yo era un perseguidor de la iglesia y el Señor me cambió y ahora soy un predicador de Cristo. A Agripa le empieza a hablar de Cristo y dice, Agripa en un momento dice, Pablo, por favor, no sigas hablando, por poco me persuades a ser cristiano. Era elocuente, Pablito. Pero tengo la impresión de que Pablito era elocuente, pero tenía un carácter, hermano, de esos firmes que no lo movía nadie. Estaba plenamente convencido. Y por haber predicado el Evangelio, Pablo no va a Roma porque es un delincuente. No va a Roma porque había robado, era un sedicioso. Va a Roma por predicar el Evangelio. Quizás un poco tomaron el tema de la sedición. ¿Por qué? Porque toda la gente que había allí estaba dominada por el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano se decía, César es el Señor. Pero Pablo en su mensaje decía, Jesucristo es el Señor. Entonces alguien pensó, este se está levantando contra el imperio. Y como él era ciudadano romano, había comprado la ciudadanía, él exige que sea enjuiciado en Roma. Hay algo que me agrada de Dios, hermano. Todos nuestros errores, inclusive nuestras decisiones erróneas, en un momento Dios las aprovecha y saca partido. Por eso que hay que entender bien el pasaje de Romanos 8:28 cuando dice todas las cosas ayudan a bien. No todas las cosas son de gusto para nosotros, pero Dios tiene el poder de usar todas las cosas para llevar adelante su propósito, y su propósito es hacernos bien. Y Dios le había dicho a Pablo, porque Pablo quería ir a Roma, quería llevar el mensaje a Roma. La forma en que Dios lleva adelante sus propósitos para nuestra vida nos puede causar extrañeza. Cuando tú quieres algo, a veces Dios te da un tremendo rodeo para finalmente darte lo que quieres. Y en este caso, Dios somete a Pablo a un rodeo, a una tormenta. Pablo dice, no es bueno que vayan, los vientos son contrarios, no salgamos todavía. Pero Pablo no era un marinero. Entonces alguien tiene que haberle dicho pastelero a tus pasteles. Nosotros sabemos más que ustedes. Como seguramente le habrán dicho alguna vez a ustedes, ¿cierto? Usted de esto no sabe, así que no opine. Y a nosotros, la iglesia, nos dicen eso. ¿Sabe usted de economía? No opine. Pero nosotros tenemos, diríamos, el sentido común de la economía. En el sentido que los empresarios ganan mucha plata y pagan sueldos miserables. No necesitamos matemática, no necesitamos ser expertos en economía para darnos cuenta de que el chancho está mal pelado. O el cerdo. Ok, el cerdo mejor porque el chancho suena muy grosero. Pero algo no está funcionando bien. No necesito ser un experto en economía para darme cuenta que nuestro país es el peor país en Latinoamérica en distribuir los recursos. Vea usted la estadística y se va a dar cuenta que somos uno de los peores países en distribuir la riqueza. Así que no necesitamos. Pero alguien nos dice, ¿usted sabe esto? No, entonces no se meta. Y es por eso que a nosotros nos han ido marginando a la iglesia, metiendo en un rincón. ¿Usted sabe de cultura? No, métase ahí. ¿Usted sabe de economía? No. ¿Usted sabe de esto? Todo, estamos arrinconados. Oiga, la iglesia tiene mucho que decir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y Dios nos dice que hay que ser justo. Y Dios nos dice
que el dueño de la cultura, el dueño de la música, el dueño de las artes es Dios. Así que tenemos mucho que decir. Mire, Pablo está metido en una tormenta, pero quiero decirle que nosotros, todos los seres humanos, experimentamos tres tipos de tormenta. Una, la que Dios produce. ¿Se acuerda usted que Jonás un día el Señor lo manda a predicar a Nínive? Y le dice, anda y predica en Nínive el sermón. Hasta le dio el sermón. ¿Ah? Porque alguno dirá que el Señor nos manda, Señor, pero yo no sé predicar. Pero si a usted lo mandan y además le dan el sermón para predicar, pero a él dice, no, se mandó a cambiar a otro lado. Se fue para Jope, para ir a Tarsis. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Levantar una tormenta. Hermano, muchas veces para llamar nuestra atención, Dios tiene que levantar tormentas en nuestra vida. Y para decirle, hey, yo estoy aquí, no me he olvidado, yo no he cambiado, porque una de las cosas que a nosotros los seres humanos nos hace perder el sentido, el propósito, son precisamente los éxitos de la vida. Si hay algo que nos pervierte, si hay algo que nos desvía, es la prosperidad, el éxito inmediato. Mire, hay personas que confunden éxito con logro. ¿Ah? El éxito es efímero. Hay algunos que estudian y dicen, oye, necesito sacarme un 6,5 en matemática para aprobar este ramo. Entonces hacen torpeo, usan cualquier estrategia y se sacan el 6,5 y a lo mejor un poco más, que hasta los profesores quedan pegados en el techo de sorprendidos. Y hasta ellos quedan sorprendidos, me da que un 7. Pero pregúntale al otro día de qué es la materia. No tienen idea. Pero es preferirte sacarte un 5 aprendiendo que sacarte un 7 para ponerte una nota en el libro. Esa es la diferencia entre el logro. El éxito es sacarte el 7. Si es que lo has hecho estudiando, el logro es el proceso a través del cual nosotros nos sacamos la buena nota. Lo que aprendemos en el proceso de estudio es lo que queda. Es posible que no sea brillante. Es posible porque definitivamente, hermano, la gente que sale de las universidades no siempre son los más brillantes, sino los más constantes. ¿Cuántos universitarios hay aquí? Levanten las manos. Sí, a lo mejor no han sido privilegiados con un coeficiente de 180. A lo mejor ustedes tienen solamente 110 y un poco periférico, pero yo quiero decirle que si hay algo que los puede llevar a la cima, es la constancia, la disciplina. No son los genios los que logran salir de la universidad. Eso es un porcentaje mínimo. Los que logran salir, tener su título y llegar a ser buenos profesionales son los que han aprendido a ser disciplinados. Los que aprenden en el proceso de aprender. Amén. Así que las tormentas Dios las produce. ¿Ah? Como dice un gran escritor, dice, Dios te susurra en tus éxitos y te grita en tu dolor. Es así. Cuando algo nos pasa, algo nos sucede, es terrible. ¿Sabe? Las mejores oraciones que usted va a encontrar en la Escritura son las oraciones que surgen de un corazón quebrantado. Las mejores oraciones que usted dice son las oraciones que surgen cuando está en aflicción. Mire, Jonás estando en el vientre no sé, algunos dicen que era cachalote, otros dicen que era ballena, pero algunos dicen que los cachalotes y las ballenas tienen muy delgado el
la tráquea o el esófago, así que era imposible. Pero la Biblia dice que Dios preparó un pez. Así que, ¿cuál es el problema? Si lo preparó Él, se lo tragó enterito, no lo masticó. Y tiene que haber preparado un pez que no tuviera dientes. Si no lo hubiera mascado, a lo mejor lo mascó y lo encontró amargo y se lo tragó. Pero ya ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, yo lo creo. Como también creo que si la Biblia dice que Jonás se tragó una ballena, también lo creo, porque lo dice la Biblia. Amén. Y sabe que en el vientre del pez, de la ballena, cachalote, megalodón, como usted quiera, Jonás, este profeta rebelde, el que no quería predicar, el que tenía miedo de ir a Nínive, da una oración que realmente es increíble. La salvación pertenece al Señor. Increíble, ¿eh? Increíble lo que uno puede hacer en estado de aflicción. La salvación pertenece al Señor. Luego que lo vomitaron, porque llega a ser vomitivo las personas que no honran al Señor. Ni los peces lo aguantan en el estómago. Lo vomitaron, eso sí que ya lleno de algas, con jugos gástricos. ¡Wow! Yo creo que por eso los de Nínive no querían ni verlo. Estaban dando olor a pescado, pero terrible. Pero ¿cómo termina ese libro? Un cuestionamiento de Jonás contra Dios. Yo sabía, Señor, que tú eres Dios de misericordia, que se iban a arrepentir y se iban a salvar. Pero él había dicho en el vientre que la salvación le pertenecía al Señor. Lo que quiero decir es que cuando estamos afligidos podemos hacer cualquier cantidad de promesas. Pero cuando ya nos sentimos bien, cuando ya caminamos, nos olvidamos de Dios. Hay tormentas que las produce Dios. Hay otras tormentas que las producimos nosotros mismos. Nos metimos en problemas, en dificultades. Mire, Sansón se produjo sus propios problemas. Sansón tenía una fuerza descomunal. Dicen que Sansón no era como Ul, cantante. No, Sansón dice que tenía como 1,75 m. Pero su fuerza no radicaba en sus músculos, sino en la unción, en el poder de Dios. Pero él se convirtió en un payaso. Andaba haciendo pura lecera. Un día se enojó, fue a hacer una cita con una niña y no lo recibió y no encontró nada mejor que agarrar las puertas de la ciudad, se la echó al hombro y la fue a dejar allá a la punta del cerro. Así, como una actitud ya de juego. Y de repente le dieron ganas y empezó a hacer acertijo porque también le crujía. Acertijo. Y como se lo pillaron, ¿qué es lo que hizo? Fue y mató a 300 filisteos para quitarle la ropa y traerle todas las prendas, o 30 filisteos y traer toda la ropa de la que había prometido. Es decir, a Sansón nunca lo vemos orando, a Sansón nunca lo vemos haciendo un sacrificio, a Sansón nunca lo vemos hablando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Sansón fue la persona que se disparó a los pies. A lo mejor ese dicho no lo conocen ustedes. Dispararse a los pies. Son de aquellas personas que conspiran contra sí mismos, tienen todo un potencial, pero deciden físicamente limitarse. Se disparan a los pies. Tienen un tremendo potencial. Uno dice, oye, este cabro tiene un tremendo potencial. Si no le cae una micro encima o un avión encima, este cabro va a llegar a ser un tremendo predicador. No necesita que le caiga un avión encima, necesita ser indisciplinado. Y hay mucha gente en nuestra iglesia que va a morir. No ahora, hermano, no se preocupe. Que va a morir sin haber hecho jamás realidad sus sueños. ¿Sabe por qué? Porque su gran enemigo no es el diablo, no son los otros.
son ellos mismos. Carecen de disciplina, carecen de propósito. Bueno, le podría contar de otros, de esas tormentas. Finalmente sabemos cómo terminó Sansón. Terminó como un bufón, sin ojos, perdió la visión, haciendo el hazme reír de la gente, moviendo una rueda de molino allí y muriendo con otros. El fin de él no era ese, pero él construyó su vida sobre trivialidades y cosas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos así? Lo que quiero decirle, hermano, que si nosotros seguimos así siendo tan livianos, tan boca floja, con falta de disciplina verbal, nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Uno no puede andar diciendo palabras, tirándolas, sin pensar que algún día van a brotar y nos van a alcanzar. Sansón experimentó eso. Y hay otra tormenta que la producen otros, que usted no tiene nada que ver, pero hay otros que lo atacan. De hecho, una de las bienaventuranzas de Mateo dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Alguien le ha perseguido, alguien lo ha calumniado, alguien le ha cerruchado el piso, alguien le ha hecho mal. Usted dirá, sí, pastor, ¿qué ha hecho usted? Nuestra primera reacción es desquitarnos. Este no me la hace a mí. El que me la hace, me la paga. Hermanos, no podemos evitar que la gente hable mal de nosotros. No podemos evitar. La única cosa sobre la cual tenemos control es sobre nuestra mente y corazón. Es como alguien, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, cuando él estaba dando un discurso, había una señora ahí en el escenario y tomó un papel y le puso idiota. Y entonces se lo mandó a dar ahí a Winston Churchill. Y Winston Churchill, que tenía un extraño sentido de humor, dijo, nunca he visto una carta donde solamente firma el remitente. Lo que quiero decir es que no podemos impedir que la gente nos ofenda. Pero hay una gran diferencia entre sentirse ofendido y que te ofendan. Todos nosotros podemos decir, este muerto no lo cargo yo, este regalo no lo recibo, esto no es para mí. Te pueden decir todas las cosas. Yo como pastor he recibido todo tipo de crítica y cosas, pero ya antiguamente me producía todo un harakiri, me hacía un suicidio asistido, lloraba. No, ahora no. Ahora, cuando llegan, está bien. No soy perfecto. Si a Jesús lo criticaron, imagina que yo soy un atado, un manojo de puro defecto. Así que, está bien. Debo aprender de las críticas, pero no debo permitir que las críticas me corrijan. Ok. ¿Sabe? Se vino la tormenta. Le avisó el apóstol Pablo, va a haber tormenta, sin ser un marino. Pero ¿sabe? Hay tres cosas que debemos aprender cuando vienen las tormentas. La primera, no le haga caso a los expertos. Mire lo que dice la escritura aquí. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Va a haber tormenta, vamos a tener problemas, pueden haber pérdida humana. ¿Y sabe lo que hace el centurión? Dice, preguntémosle a los expertos. Oiga, el mundo está así porque está dirigido por expertos. Los que construyeron el puente Caucao fueron expertos. Así es. Los que están con el problema de contaminación en Quintero, ¿sabe quién hizo todo el sistema? Expertos. Así que déjeme decirle, cuando alguien dice yo soy un experto en esto,
¿Sabe? Una de las cosas que tenemos que aprender a tener sentido común. Sentido común. Algunos dicen, no, es que el Señor a mí me ha dado espíritu de discernimiento. Mire, yo creo que debe darles espíritu de callativa, hermano. Hay cosas que uno descubre inmediatamente. Mira, aquí llegan, el otro día llegó un muchacho con así flaco, de esos que fuman, y llegó flaco ahí y me dice, golpeó la puerta muy fuertemente y yo salí a abrir y le dice, ¿qué es lo que desea? Quiero un trabajo, quiero trabajar. ¿Y qué sabes hacer? ¿Eres mecánico? No. ¿Sabes pintar? No. ¿Qué sabes? Pero quiero trabajar. Sí, pero dime qué quieres hacer. ¿Eres carpintero, mecánico, soldador, electricista? ¿Qué eres? No, me dijo, no sabía hacer nada. Y entonces yo le dije, ya, mira, voy a hablar con algún hermano a ver si te puede dar un trabajo, pero yo quiero saber en qué trabaja para poderte recomendar. No me dio ningún antecedente. Pero después, cuando ya se iba a ir, me dice, sí, pero yo quería pedirle que me prestara 1.000 pesos a cuenta del trabajo que... Le dije, no, tú te vas a ir a fumar estos 1.000 pesos. Le dije, no, oye, tenía una cara de fumón terrible. Hermano, yo no necesito tener una presencia del Espíritu Santo que me diga, es fumón. Se va... No. Callativa. Sentido común. Hermano, usted no le puede decir a un gato, por más amaestrado que sea, el gato le puede jurar por la Biblia, por la Santa María y todo, decirle, yo no me voy a comerme la carne que está encima de la mesa. Le puede hacer todos los juramentos. Sentido común, póngalo en el refrigerador. No al gato, la carne. Sentido común. Los expertos tienen el mundo como estamos. Los expertos. Pero había un experto, no le hizo caso. Pablo, Dios le había revelado que no era ese el momento para salir. Pero ellos insistieron, dale. Consultémosle a los expertos. Y los expertos fallan. Mire, la segunda cosa, el consenso. Preguntémosle a los demás. Miren lo que dice el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. El consenso. Preguntémosle a los demás, a ver qué piensan. ¿Sabe? Una de las cosas que tenemos nosotros problema hoy día es que los argumentos que presentan personas para hacer lo que hacen la mayoría lo hace. La mayoría lo hace. Le decimos a nuestros hijos, oye, aquí la llegada es a las 10 de la noche y te voy a estarte llamando por teléfono, por FaceTime, así que... No, pero yo quiero llegar a las 11, pero no, aquí en la casa a las 10. Y dice, pero si todo el mundo lo hace, pero tú no eres todo el mundo. Tú no eres todo el mundo. Somos diferentes. ¿Y sabe lo que hace que la iglesia tenga un impacto en la sociedad? Es que seamos diferentes. Que seamos diferentes. No necesitamos teñirnos el pelo rubio o andar con tatuaje en la cara o piercing. No. Nuestra diferencia tiene que ver con nuestro estilo de vida. Un día mi hijo llegó con la onda de que se iba a usar moñito. Se estaba dejando pelo así. Yo le dije, ¿para qué te estás dejando el pelo largo? No, me quiero dejar un moñito aquí, un moñito. Ya, deja de cera, córtate el pelo nomás. No, si yo quiero dejarme. No, y te tienes que cortar el pelo, Y ya, y lo mandé a cortar el pelo. Después parecía militar, pero allí. Y después mi hija apareció con un piercing aquí en la nariz. Y dije, ¿pero cómo se te ocurre? No, es que todo el mundo lo hace. Oiga, ¿sabe que cuando se sonaba? Oiga, le producía un tremendo dolor y le sangraba la nariz. Sácate esa cuestión de la nariz. Oiga, hermano, y algunos se han puesto lugares que ni se imagina usted. Es la tontería más grande. Porque todo el mundo lo hace.
¿Y sabe cuál es una de las características de nuestra sociedad? Es la generalización. Es muy común. ¿Sabe? Cuando uno le dicen, hay un grupo, pastor, yo le quiero decir que hay muchos hermanos que no están de acuerdo que usted haga esto. ¿Y cuántos en esos muchos hermanos? Yo. Porque cuando a usted le dicen que son muchos, usted se siente, ¿qué será? Qué terrible, todo el mundo está en contra mía. Las generalizaciones son dañinas. ¿Ah? Las generaciones, cuando usted dice, cuando los hijos le dicen a uno, tú nunca me has comprado nada, esa no es una generalización. O cuando la esposa le dice al esposo, tú nunca me has dicho que me amas, esa es una generalización. O cuando el esposo le dice, tú nunca me tienes la ropa lista, también es una generalización. No generalice. Son malas. Luego, veamos la tercera razón. El consejo o las cosas que derivamos de las circunstancias. Las circunstancias, mire lo que dice el versículo. Y soplando una brisa del sur, les pareció que ya tenían todo lo que deseaban y levaron ancla e iban costeando a Creta. Es decir, miraron el clima y dijeron, date, estamos listos. Muchas veces, hermano, miramos las circunstancias. Yo quiero decirle algo que he aprendido de un pastor que dice que no todas las puertas las cierra Dios, ni todas las puertas las abre el diablo. Así que tenemos que aprender a discernir con sabiduría cuándo es una puerta que Dios abrió y cuándo es una puerta que el diablo cerró. No, cuando se cerró una puerta dice, no era voluntad de Dios. No era voluntad de Dios en este trabajo. A lo mejor le faltó más empeño. ¿Ah? Hay algunos que dicen, Dios no me quiere dar trabajo. ¿Mandaste algún currículum? No. ¿Y qué quieres? Que te llegue a la casa. Dios hace milagros. Porque alguien dice por ahí, no, yo tengo ni un amigo que no mandó ni un currículum y de repente se encontró con otro amigo y resulta que le dieron el trabajo. Hermano, esas son excepciones. Esos son milagros. Pero Dios no funciona muchas cosas con milagros. Dios funciona con diligencia, con iniciativa personal. Es como que el Señor le dijo a dos granjeros, le dice, yo voy a mandar, había una gran sequía, y le dijo, yo voy a hacer llover en esta semana. Uno se fue a la casa, empezó a ver tele, dijo, bueno, va a llover, pero otro empezó a arar la tierra para que pudiera humedecerse con el agua. ¿Quién fue que realmente le creyó? Es como que si el Señor no hubiera dicho, en 3 horas más voy a hacer llover. ¿Qué haría usted? Wow, no traje paraguas. Pero habrán algunos que dirán, no llueve, si yo miro para allá, está todo azulito, miro para allá, no va a llover. Hermano, las circunstancias nos pueden mover a equivocarnos. Por eso que tenemos la palabra más confiable. No dice el Salmo 119, ¿con qué se alumbra el camino? Cuando hablamos de camino, ¿qué hemos aprendido de lo que significa camino? La vida. ¿Ah? Cuando hablamos de camino, estamos hablando de lo que hacemos, cómo lo hacemos y nuestras acciones. Es la vida misma. En otras palabras, la palabra de Dios es lumbrera a nuestra vida. A lo que hacemos nos alumbra, nos ilumina, nos dice qué debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. ¿Y qué dice más adelante? O dice la Escritura, Salmo 119, 115, ¿con qué limpiará el joven? Oiga, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar la palabra del Señor. No son los estados, no son las culturas. Lo que este país diga que es legal puede estar diametralmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Que en este país se legalice el divorcio no significa que nosotros lo vamos a aceptar. Que en este país se legalice el aborto por 3 causales no significa que nosotros, porque es legal, lo vamos a aceptar. Nosotros tenemos principios y nuestra obediencia última es al Señor Jesucristo y su palabra. No importa lo que diga el gobierno de Chile, nosotros nos debemos a lo que dice la palabra de Dios. Respetamos a nuestras autoridades, pero respetamos más a Dios y su palabra. Así que voy a dejar hasta ahí nomás, porque tengo que hablar de otras cosas, pero ya estamos a las 8, ya estamos. Le prometo que en otra ocasión le puedo explicar. Pero quiero decirle, terminar con las 4 anclas que aquí se echan. Cuando comenzó la tormenta y empezaron a tener problemas, ellos decidieron echar 4 anclas. Versículo 29. Temiendo dar en escollo, temiendo golpearse, temiendo naufragar, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciese de día. Hoy aquí podríamos hacer una tremenda explicación, ¿cierto? Las 4 anclas. La primera ancla es la presencia de Dios, versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo, en medio de toda la tormenta, el apóstol Pablo dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La primera ancla en nuestra vida es la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Aleluya. En la noche cuando nos sentimos abrumados, decimos, y cuando estamos con todo en contra, decimos, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Para los religiosos de la época eran los dioses que estaban allá en los montes. Pero no está diciendo el salmista que va a alzar los ojos a los montes, sino que está diciendo que voy a alzar mis ojos al que hizo los montes, que es nuestro Dios. La palabra de Dios, este es el ancla firme. Lo dijo Dios, yo lo creo. Lo dijo Dios, yo lo admito. Lo dijo Dios, yo lo obedezco. Amén. Así que esa es la primera ancla que debes tener en tu vida. La segunda ancla es el propósito de Dios, versículo 24. Porque es necesario que comparezcas ante el César. El propósito de Dios es que Pablo llegara a Roma. Ese naufragio no le iba a impedir llegar a Roma. Lo que quiero decir es que mientras no cumplas el propósito de Dios, no vas a morirte. Diga amén. Si no dice amén, capaz que... No. Mientras no se cumpla el propósito para el cual Dios me ha creado, me ha salvado, me ha perfeccionado, no me voy a morir. Todavía Dios tiene algo que hacer con mi vida. Todavía Dios tiene algo que usar mi vida. Amén. Es lo mismo cuando el Señor le dice a los discípulos, súbanse a la barca y crucen el mar y espérenme allá. Y en medio del cruce se desató una tormenta que movía el barco y estaban a punto de naufragar. Pero si ellos hubieran recordado que el Señor le dijo, crucen hasta allá y espérenme allá, esa palabra era más que suficiente para decirle, a ver, calmado muchachos, tenemos tormenta, el barco está a punto de hundirse, pero el Señor dijo que no iba a esperar allá, así que por lo tanto confiemos que vamos a llegar al otro lado. ¿Qué te dijo el Señor? Te hizo una promesa el Señor en el pasado, te dijo que lo iba a hacer.
Te dijo que te iba a sanar. Te dijo que iba a estar contigo enfrentando las dificultades. Te dijo que iba a vencer a tus gigantes. Te dijo que te iba a prosperar, que te iba a dar una casa o que te iba a dar un trabajo. Lo dijo el Señor, lo prometió el Señor. Ok, es plata en el banco. Dios lo va a hacer. Amén. Así que el propósito, la tercera ancla, la promesa de Dios, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. La promesa de Dios. Dice que Dios no dejará caer ninguna de sus palabras al suelo. Ninguna de sus palabras serán invalidadas. Lo dijo el Señor y lo hará. Amados hermanos, miren, nosotros nos casamos con mi amada esposa con ese dicho, contigo pan y cebolla. Y teníamos pura carne casando, ¿no? Puras casas. No teníamos casa, pero Dios en su amor nos dio ir al instituto a ser administradores, seminarios, así que nos dieron un departamento bonito con todo. Pero pasamos 8 años de limitaciones. Habían días en que no teníamos que comer. De ahí, de estar 4 años en el seminario, tuvimos que ir y estuvimos viviendo de allegado en muchas casas. 8 años. Y yo creo que un día les conté que un día, ya es la última parte del 8º año, se puso a llover. Y en la noche entró un ratón a mi pieza, ya que fue el colmo. Y esa noche yo le dije al Señor que ya basta. Que yo le dije, te he esperado 8 años, Señor. Y no he visto, no me he muerto de hambre, pero Señor, esta no es vida. Así que hoy día mismo declaro que ya no sirvo más. Faltaban pocos días para el año nuevo y teníamos la costumbre de ir al templo, como tienen algunas costumbres algunos hermanos, a recibir el año nuevo en el templo. Yo llegué allí unos minutos antes de las 12, me arrodillé y empecé a orar. Y cuando estaba orando, el Señor, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, ya son 8 años, ya es suficiente. El Señor me dice, desde este día, Miguel, te voy a bendecir. Y sabe, no ha faltado. Dios ha sido fiel. Ninguna de sus palabras se han invalidado. Dios ha tomado de la manera menos pensada. Ha traído de lugares donde yo no pensaba. Yo fui a Viña del Mar, hermano, no habían diezmos. La casa pastoral era una casa de madera que se filtraba toda con polvo. Y yo decía, Señor, aquí estoy. Y sabe, cuando llega el tesorero y me dice, pastor, este es el diezmo, ¿sabe? No alcanzaba ni siquiera para una semana. Pero sabe usted que Dios provee. Un pastor de esa iglesia, Máximo Pinto, se fue a Alemania. Y de Alemania el Señor le habla. Y le dice, mándale 100 marcos. 100 marcos a mi hijo Miguel. Y llega el tesorero, me trae 100 marcos. Me dice, pastor, ¿sabe que le mandaron estos 100 marcos de Alemania? Y yo le dije, a lo mejor será para la construcción. No, me dijo que era para usted. Y el Señor todos los meses me proveyó durante 6 meses 100 marcos. Hizo crecer la iglesia y fuimos prosperados. Hasta ahora Dios no ha fallado. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la cuarta ancla es la oración. La oración. Orar. Parece ser una cuestión como ya de tiempos pasados. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Creamos la palabra de Dios. Porque este es el tiempo en que tendremos que aferrarnos a ella y confiar plenamente. Que el Señor les bendiga.
¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, gracias por tu palabra? Ayúdanos a memorizarla, pero por sobre todas las cosas, a que quede grabada en nuestro corazón. Te alabamos, te honramos y te exaltamos. Y aprendemos, Señor, que las tormentas de la vida, en toda esa circunstancia, tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia en esta tarde con nosotros y que tu Espíritu Santo la grabe en nuestros corazones. Para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús.